Bendiciones, bendiciones a cada uno de los que están en este día, en su programa La Entrevista de la Semana, organizado, por supuesto, por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. En este su programa también, Día a Día. Antes de comenzar, queremos que vean este video para ser informados. Les saludaba y les bendecía por medio de la paz del Señor. Estamos en este Día a Día, programa transmitido a través de televisión abierta, 15.1 BPB, bendecido para bendecir. La entrevista de la semana, como todas las semanas tenemos un entrevistado especial. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con un ministro del Señor, 30 años de trayectoria ministerial, un hombre que se ha desarrollado a través de la iglesia cristiana pentecostal, nombre del Mesías, y también que se ha desarrollado en entidades como director de grupo de oración y también perteneciente a la unidad de pastores de Renca. Quiero saludar a nuestro gran invitado, el pastor Jaime Irrazábal Toro. Pastor, bendiciones. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado poder estar acá en este lugar. Siempre sabiendo que Dios nos sorprende día a día. Esto jamás está en mis planes, pero Dios le ha placido que estemos acá en esta entrevista y le damos gracias al Señor por esto. Así que gracias, hermano Carlos, por esta invitación. No, gracias a usted, pastor Jaime, por aceptar la invitación a ser entrevistado. Queremos saber un poquito más del pastor Jaime Irrazábal, ya un hombre con mucha trayectoria, mucha experiencia, y mucho trabajo sobre sus hombros. Queremos saber cuánto tiempo que usted conoce al Señor, primeramente. Bueno, en primer lugar, como se dice en la jerga pentecostal, soy nacido y criado en la iglesia pentecostal. ¿Viene de cuna cristiana? De cuna cristiana. Ay. Así que mis inicios, bueno, desde que estaba en el vientre de mi mamá, crecí en la iglesia, muchos recuerdos de niño de la iglesia y ya a una edad mayor, ¿no es cierto?, 18 años, yo tuve un sueño, quería ser marinero. Quería ser marino. Y me esforcé por dar todos los exámenes habidos y por haber en la Armada y fui a dar estos exámenes a Viña del Mar. Y fue todo una experiencia hermosa. Estaba con ese entusiasmo de querer ser marino. Pero al terminar todos los exámenes me avisan que no aprobaba. Pero uno de los marinos me dijo, mira, vaya y vea, a lo mejor está usted en la lista para el servicio militar. Ahí estaba, en la lista de servicio militar. Y entré al ejército el año 95, perdón, 75, en la edad bien complicada del país, 2 años después de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en ese entonces. Y dentro del ejército tuve 3 meses
todo lo que se desarrolla ahí, ¿no es cierto?, los ejercicios y todo, 3 meses. Y después llegaron unas postulaciones, me recuerdo, a la Escuela de Suboficiales aquí en Santiago, y postulé con un amigo que tenía, postulemos, le dije ya, postulemos, y quedamos. Así que me vine acá a Santiago a la Escuela de Suboficiales. Tuve un año en un curso, ¿no es cierto?, que se llamaba Abastecimiento de Material de Guerra, que tiene que ver todo lo con armamento, munición, equipos de combate, todo eso. Y hice el curso y soy destinado a Iquique. Allá en Iquique tuve 8 años porque no entendía qué hacía yo vestido de militar, siendo hijo de pastor, y algo dentro sucedía en mí que me miraba al espejo con la indumentaria de militar, con el revólver y la boina y todo eso, y decía, yo no cuadro aquí. Pero sentí, ¿no es cierto?, una voz interior que me decía, yo te tengo aquí para prepararte, para capacitarte en lo que es disciplina, que aprendas a obedecer, que aprendas a mandar, porque así eso pasa. Yo cuando entré al ejército de soldado tenía que obedecer, en la escuela de suboficiales tenía que obedecer, y ya siendo suboficial de ejército, cabo segundo me recuerdo, tenía que mandar. Y para mandar hay que saber mandar, pero no es solo mandar, sino haber tenido ya la experiencia de haber sido obediente a las instrucciones que se nos daban. Ya saliendo del ejército, porque estuve 8 años, quedé como sin nada en lo personal para ejercer algún trabajo, porque lo que aprendí adentro no me servía afuera. Entonces tuve que empezar a trabajar desde muy joven, 18, 19, no, 21 años más o menos, porque tuve, no más, 26 años más o menos, tuve sin saber ningún tipo de experiencia laboral, así que empecé en una fábrica barriendo. Imagínense el proceso. Harto de grado. Y bueno, de ahí empecé a escalar y después tuve otros trabajos, pero en cuanto a la pregunta suya del llamado, de qué pasa conmigo como cristiano, recién bueno, ahí todo el periodo del ejército, como dicen muchos hermanos que cuentan en sus testimonios, estuve viviendo fuera, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios. Ahí conocí el mundo, conocí muchas cosas, pero no me identificaba con ninguna de ellas. Algo había en mí que me provocaba que no disfrutaba esa situación, de esa libertad de que tiene el mundo. Y saliendo del ejército, ya después me casé. A los 27 años contrajo un matrimonio con mi esposa y de ahí empezamos un proceso de asistir a una iglesia aquí en Santiago, como oyente y ser fiel al Señor. En la iglesia donde estábamos, fallece el pastor y hay toda una crisis. No sé qué pasa en la iglesia cuando fallece un pastor. Hay una crisis y tuvimos que salir de ahí. Y empezamos a asistir a otra iglesia que no sé si es conocido acá, del pastor Ernesto Silva. Él tenía un local pequeño, ahí empezamos a asistir, ser fieles al Señor, ser fieles. Y allá como que recién tomé el peso de ser un verdadero cristiano, porque cuando joven nació en una cuna cristiana, yo nunca recibí a Cristo en mi corazón. Ya siendo joven también, nunca. Porque algo pasa, ¿no es cierto?, que no se enseña eso en las iglesias tradicionales, de recibir a Cristo la persona, sino que crece en la iglesia. Es adulto, se casa y a veces llega viejo y no han recibido a Cristo. Es mi experiencia también, por eso lo cuento. Recién ya cerca de los 30 años, recién recibí a Cristo, me bauticé y todo el proceso que como creyente. Y ahí empieza mi caminar, ¿no es cierto?, como hijo del Señor. Y creo que fue una linda y hermosa determinación de empezar a ser fiel con lo que el Señor había plantado en mi corazón. Y después venía, ¿no es cierto?, el tema de ver cómo Dios me había llevado en un proceso
de ser niño en una iglesia, después de ser militar, que viví tantas cosas que es para para otra entrevista, y ver tantas cosas que Dios me libró también. Y veo la mano del Señor en todo esto y como digo, esa es mi forma de haberme convertido al Señor y el llamado que tuve a ser un hijo del Señor primero. Como cristiano. Pero pastor Jaime, usted me habla de que nace en cuna cristiana. ¿Qué pasa? Veamos la otra cara de la moneda. ¿Cree que se saltó etapas? ¿Siente que al hacer recuerdo, porque cuando era niño, como dice, hablaba como niño y pensaba como niño, dice su palabra, pero cuando era pequeño, así siendo un niño, digamos, hay una diferencia entre aquel que tiene una cuna cristiana y aquel que no la tiene? Hay otros que dicen, me hubiese gustado no haber, yo lo he escuchado, no me hubiese gustado no haber nacido en una cuna cristiana, sino que haber tanteado, haber un poquito vivido el mundo para haber dado cuenta y haber sopesado, valorado más las cosas. En este caso usted no, pues usted siempre estuvo insertado, entonces no lo vivió cuando niño, lo vino a vivir después. Cuando adulto, claro. Un poquito más grande ese proceso ya de cuando anduvo por fuera. Claro que en el tiempo, imagínate, yo nací en el año 1956, a los 18 años, recién como que desperté a que yo pertenecía a una familia cristiana, hijo de pastor. Mi papá fue pastor de la Iglesia Unida y siempre estuvimos en la iglesia, sí, siempre estuvimos en la iglesia, pero yo lo que hoy día entiendo, que ese proceso de estar en la iglesia no nos garantiza, ¿no es cierto?, de ser un salvado. Porque usted nace en una iglesia, se cría en una iglesia, pero no tiene la experiencia personal con Cristo, que es lo que me faltaba a mí. Y yo creo que a mucha gente que crece en una iglesia evangélica le pasa lo mismo. Cuando llega a la edad de joven, muchos se van para el mundo y nunca más vuelven. Entonces, mi caso fue diferente porque el Señor me fue llevando etapa por etapa, a golpe a veces, pero me llevó por etapa, hasta que yo entendí que necesitaba esa experiencia personal con el Señor. Y eso lo viví ya de adulto. Y yo se lo comentaba a mi papá ya siendo adulto, y él, gracias a Dios, mi papá no fue de esas personas estrictas que te obligaba a ti a hacer las cosas, no. Él fue muy sabio y siempre estuvo, ¿no es cierto?, como pastor enseñándonos, pero no, en el caso personal, yo no recibí a Cristo cuando joven ni cuando niño, porque yo he escuchado muchos testimonios de que de niño recibió a Cristo. No, mi caso fue diferente. Yo a los 20 y algo años recibí recién a Cristo en mi corazón. Y habiendo estado prácticamente toda la juventud, niñez en la iglesia. La niñez y la adolescencia, claro, la infancia, he estado en la iglesia. Pastor, y cuénteme, ¿y el llamado? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo toma el llamado? Porque usted me habla de que su papá era pastor. Sí. Bueno, de hecho, mi papá, antes de yo irme al ejército, me hizo una propuesta, sin haber recibido yo a Cristo en mi corazón, que yo creo que esa fue la respuesta que yo le di en el momento. Él me dijo, hijo, si tú quieres, así me dijo, si tú quieres, yo voy a hablar con el obispo y él te manda a abrir una obra donde se estime conveniente. Y yo inmediatamente le dije, papá, no. Que aparte ahí viene toda una experiencia de ver el ministerio pastoral. Ser hijo pastor es algo bien complejo, porque se viven experiencias duras, porque el hijo pastor tiene que ser el ejemplo. No puede andar fuera de foco, tiene que ser el ejemplo. En ese tiempo, estoy hablando, yo no sé ahora cómo lo toman los liderazgos de hoy día, pero en ese tiempo, como le digo, mi papá me propuso y yo dije no. O sea, ya había una marca, ¿no es cierto?, para el ministerio. Mi papá veía algo en mí que yo a lo mejor no me di cuenta. Él visualizó a lo mejor, o habrá querido empoderarlo y transmitir este llamado para que usted de alguna u otra manera, porque yo creo que algo tiene que haber visto en usted, pues a lo mejor dijo, este es mi hijo,
no es porque sea mi hijo, pero veo en él algo que si lo entregaba o lo depositaba en su vida, eso le iba a dar un fruto después a futuro. Ahora, hay algo que yo después en el tiempo me enteré, que en un momento los papás eran muy pragmáticos, muy hacia adentro. Me enteré que yo estuve a punto de morir, como a los 3, 4 meses. De hecho, hay un hermano nuestro, somos 4 hermanos nosotros, que falleció de esa situación que me dio a mí, pero yo sobreviví a eso. Y yo creo que por ahí mi papá vio el milagro y dijo, aquí hay algo. Entonces, Esta oveja no se puede perder. Hay que entregar la herencia y la jarra de la fe. claro. Cuénteme, ¿y cómo comienza entonces ahora a desarrollarse ya? Pues ya estamos hablando de que ya pasó varias etapas, vivió su infancia, su adolescencia, su juventud, y ahora ya estamos entrando en terreno, se casó y todo el Sí. tema. Y ahí después, post casamiento, viene el llamado al ministerio. Claro, post casamiento. Bueno, me casé, 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Viví una crisis matrimonial con mi esposa fuerte, que nos llevó a la separación. Estuvimos separados, calculo yo, unos 4 o 5 meses, y yo me fui a vivir a Quilicura, porque ahí estaba mi trabajo, cerca, arrendé una pieza, me fui para allá. Claro, se fue con la mamá. Y mi esposa quedó en casa, pues. Y lo que nos unió, me acuerdo que fue el terremoto. Terremoto del Del 85. 85, parece que fue. Y ahí yo, con la preocupación de los hijos, fui a la casa y con mi esposa nos abrazamos, qué sé yo, por la instancia que estaba viviendo. Y de ahí yo ya me quedé en la casa de nuevo. Y de ahí empezó todo el proceso de asistir a la iglesia. Yo le conté ya antes que estábamos asistiendo donde el pastor Ernesto Silva, pero antes de eso empezamos a asistir a la iglesia del pastor que murió, que le digo yo, y ahí empezamos a ser fieles. Y después hubo el quiebre, fuimos donde el pastor Ernesto Silva, y ahí empezamos un proceso de fidelidad al Señor, de congregarnos siempre con la familia. En ese tiempo no había vehículos, no había medio económico. Yo viví por largos años en una pieza de madera de 6x3 y con 4 hijos. 4 hijos. Y era muy difícil, pero aún así asistíamos a la iglesia y éramos fieles al Señor, nos íbamos caminando. Usted conoce desde la población allá de donde vivo hasta la José Cardán, por Calle Los Acacios al final. Ya. La primera es en la José Cardán y siempre fiel al Señor, semana, día domingo, todo fiel. Y con los hijos en brazos, uno al hombro, otro en brazos, caminando. Y no había medios tampoco para podernos movilizar en una micro, nada. Y Dios premió nuestra fidelidad. Y de ahí se da el proceso que el pastor Ernesto deja la iglesia, nombra a otra persona, queda a cargo de otra persona, y esa persona es confrontada con un problema que al final él decidió también irse y quedamos solitos. Quedamos solitos como hermanos. Habíamos un grupo más o menos de 30, 40 personas. Habían 5 oficiales y de los 5 oficiales me sumaron a mí después. Yo era el más jovencito. Habían otros 5 y estuvimos un tiempo, como 2 años, ahí con los puros oficiales al frente, ¿no? Y me recuerdo que un pastor que se llama Luis Caniguante, de la comuna, él es abogado ahora, él nos dijo, mire, ustedes tienen que nombrar a alguien como pastor acá, no pueden seguir solos. Y la bendición cayó sobre mí, siendo el más joven. Los otros hermanos están todos, por lo menos, de acuerdo, porque se hizo un tipo de elección y saqué mayoría. Y seguimos adelante. Yo como 20, ¿cuántos años tenía? 32, 33, por ahí más o menos, 34 años, asumo el pastorado. No fue fácil, fue muy difícil al comienzo.
no teníamos local, se dio la posibilidad de comprar una propiedad, se compró la propiedad, y ahí viene todo un quiebre que fue mi primer enfrentamiento ministerial con problemas ministeriales, de que perdimos la iglesia, quedamos a la deriva, se dividió la iglesia, estoy hablando de los primeros años, 3, 4 años, y después viene un proceso de perseverar. Hemos estado perseverando ya por 30 años, no ha sido fácil, pero igual tenemos, ¿no es cierto?, el respaldo del Señor. Y lo más importante, hermano Carlos, el respaldo de la familia. Yo puedo decir con mucha fuerza que gracias a mi esposa, a mis hijos y a un grupo de hermanos que han sido fieles, nos hemos mantenido en pie durante estos 30 años de ministerio. Y gracias a un terremoto que lo hizo. Gracias a un terremoto que puede volver a la casa. Es decir, podemos decir, hermanos, que quizás los terremotos causan estrago, miedo y tanta cosa. En este caso, aquí el terremoto fue una bendición porque unió a este matrimonio que estaban separados por razones domésticas, obviamente. Y increíble, pastor, nosotros nos conocemos por otras actividades que realizamos en la comuna, pero nunca me imaginé que su ministerio había sido tan luchado, tan sufrido, ya por todo lo que tuvo que pasar, una división, en fin, y de ahí comenzar y su fidelidad. Mire, qué importante, hermano. La fidelidad del siervo Jaime Irrazábal lo lleva a poder seguir desarrollando. ¿Y cómo continúa ese trabajo ministerial después de este quiebre? Bueno, empezamos en un comedor de una hermana que nos ofreció su casa. Dijo, pastor, véngase porque veo que no tienen nada, véngase a hacer reunión a mi casa. Y ahí partimos todos para allá. Claro que en ese traslado quedó la mitad de la iglesia, porque de la José Cardán a la población Llanes, pero la que está al otro lado de la costanera que hay ahí, se quedó la mitad de la iglesia y perdimos gente, pero empezamos a trabajar de nuevo. Después la hermana nos facilitó su patio, ahí construimos un local y empezamos a seguir. Y nos enfocamos en ese tiempo a los niños, a trabajar con niños. Les dábamos desayuno todos los días domingos antes de la escuela dominical. Y venían hartos niños porque había mucha necesidad, mucha pobreza en ese sector y llegaban a tomar desayuno. Y después ya empezó a llegar la familia de ellos, los papás, familiares, y empezamos a avanzar, ahí estuvimos varios años. Y después tuvimos también otro proceso, Dios nos ha marcado a fuego en este tema. Tuvimos un proceso de poder salir de ese local porque hubieron cosas que no las esperamos que se dieran, pero se dieron. No vamos a contar detalles, pero tuvimos que salir de ese lugar. Y un pastor amigo que se llama Isaías Tapia, que tiene un templo ahí muy cerquita donde estaba yo, nos facilita su templo y tuvimos también un tiempo ahí haciendo nuestras reuniones. Y doy gracias a Dios porque siempre hay siervos de Dios que son de un corazón generoso, y no todos lo son, porque muchas veces hay un egoísmo ministerial ahí, y Él nos facilitaba todo, el tremendo templo que tenía ahí hacíamos nuestros cultos. Y fue un tiempo bueno, también un tiempo de conocernos más con ellos, hacer cosas en común, evangelizar, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y también después salimos de ahí, y eso es lo que yo le pregunto a Dios hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy, hermano Carlos, nosotros no tenemos un templo propio. Se nos ha ido quizás 30 años de ministerio y recién ahora, porque ahí yo hago un paréntesis, recién ahora como que Dios está abriendo las puertas para poder tener lo propio, después de 30 años. Hay una palabra profética que nos dieron años atrás, que decía, Dios te va a bendecir de tal manera que vas a tener
un lindo templo, pero, venía el pero, había que esperar. Y en esa espera han pasado harto tiempo. Y ahora vislumbro que, como el relato bíblico, ¿no es cierto?, de esa pequeña nube que asoma en el horizonte y que después viene una gran lluvia. Así lo veo, y en este año yo creo que Dios nos va a prosperar. Hoy estamos, por ejemplo, en una iglesia que también nos facilita una pastora en Renca, un lindo lugar, un precioso lugar, y ahí ya llevamos 2 años y creo que Dios nos está llevando y mostrándonos, ¿no es cierto?, lo que viene para nosotros. Ese lugar, no sé si lo conoce usted, la iglesia del pastor que se fue para Estados Unidos, Raúl... Ya. Mendoza, Raúl Mendoza. Y es un lindo lugar, tiene una pantalla gigante, el templo es grande, es amplio, alto, con un piso tipo mármol, así, bien bonito. Dios nos va mostrando lo que nos va a dar después. Yo así lo interpreto. Porque Dios es fiel, Dios nunca ha fallado, Dios siempre tiene todo bajo control. Y lo más importante, lo vuelvo a repetir, mi familia ha sido importante, mis hijos han sido importantes. Los hermanos fieles que han permanecido con nosotros han sido importantes. Y lo más importante es que usted nunca cuestionó al Señor, pues No. decir, me imagino que en esos tiempos, imagine lo que cuenta nuestro pastor Jaime, que le ha costado establecer un lugar físico, si estuvo por aquí y por allá, como que dice, picando por varias partes, buscando, tratando de establecer. Pero bueno, fue lo que el Señor así ha querido, y él quizás hace muchos años podría haber dicho, chao ministerio, chao todo esto, me dedico a mi casa, a mi familia, a criar, a terminar con mis hijos y a estar con mi esposa, pero un hombre insistente en las cosas del Señor y pudo seguir adelante. Vamos a seguir conversando con nuestro pastor Jaime Irrazábal Toro, pastor presidente de la Iglesia Cristiana Pentecostal del Mesías, luego de esta pausa musical que nos vamos a ir a gozar con esta hermosa alabanza. Aquí estoy, buscando tu amor, sintiéndome tan solo. Necesito tu perdón sobre mí y quiero ver tu rostro, ya que muchos dicen que tú eres realidad y tiemblo de emoción, porque nunca imaginé que tu gracia me tocará así. Tiempo vivía con temor, por mucho tiempo solo ir sin ti. No aguanto más, Señor.
Radio TV. Música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de Playlist, donde la música se convierte en una interesante conversación. En Playlist encontrarás músicos cristianos que comparten su fe a través de sus canciones. Cada martes a las 22 horas por el 15.1. Su programa Día a Día, Televisión Abierta BPB, bendecido para bendecir. 15.1, ahí por supuesto nos encuentra en la entrevista de la semana, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Saludamos a la Comisión de Capellanes y a todos los capellanes que están tanto en el norte como en el sur, ya, y también en la parte centro, ahí encargado para la zona norte, el capellán Luis Púlveda, para el sur, José Olave, y aquí en el centro también el pastor y capellán Roberto Rebolledo. Y bueno, y a todos los que integran, por supuesto, la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Saludamos también a todos nuestros hermanos que comparten viendo, por supuesto, nuestra programación. Son varios hermanos, varias hermanas también que están, que nos siguen semana tras semana en la entrevista de la semana. En esta oportunidad estoy con el pastor Jaime Irrazábal Toro, pastor presidente de la Iglesia Cristiana Pentecostal del Mesías. Hemos hablado un poco de su proceso de conversión, un hombre con cuna cristiana que viene de un hogar muy sacrificado, esforzado, una madre que tuvo que criar ahí estos hijos prácticamente casi solita, y él obviamente se fue desarrollando en su ministerio y no le ha sido fácil. Estamos viendo la otra cara de la moneda en relación a otros ministros que a lo mejor se le dieron de otra manera las cosas. Para el pastor ha sido más complejo. En una conversación que estuve con él me decía, en algún momento dieron ganas de botar la botella, tirar la toalla, como se dice, y dejar todo esto ahí ya. Y a veces también está el entorno, los hijos, la esposa, a veces que recomiendan, ¿para qué vamos a seguir sufriendo? ¿Para qué vamos a seguir padeciendo? ¿Cierto? Pero no, aquí tenemos un hombre que a pesar de todas las circunstancias luchó por seguir marcando ese precedente que había recibido en su corazón, esa herencia que había transmitido su papá también en este llamado al ministerio en la obra de Cristo. Pastor Jaime, también sabemos que usted ha estado, fue integrante de la unidad de pastores de Renca, ¿cierto? Integrante, y como integrante me imagino, ¿cuál fue esa experiencia de trabajar con pastores de la comuna? Bueno, la unidad pastoral de Renca se forma por allá por el año 1995, más o menos coincide con mi llamado pastoral, y tuvo un inicio bien hermoso porque se reunieron muchos pastores de la comuna, porque era algo nuevo en ese tiempo, aparte de que había toda una mística ahí de juntarse los pastores con otras entidades, pero se logró vencer eso y se juntó un grupo bien bonito de pastores. Yo llegué a ser vicepresidente, fui secretario, después director, pero fue un proceso bien hermoso de conocer a los pastores de la comuna de Renca. Yo como secretario me recuerdo que hicimos un listado de pastores y éramos más de 100 pastores, 100 iglesias. Yo todavía tengo ese listado en casa y logramos juntar al comienzo 30, 40 pastores
como unidad pastoral. Y de hecho también fuimos compartiendo con un pastor, Pastor Luis Ferrada, de llevar cómo se sacaba persona jurídica, porque pudimos sacar persona jurídica comunal para que se formara la unidad pastoral en otras comunas. O sea, fuimos iniciadores también de otras comunas. La Cisterna, me recuerdo que fuimos a visitar, pastores amigos, y formaron sus unidades pastorales. Y en ese tiempo también yo me involucré con el obispo Edito Espinosa, que él formó también una entidad que se llamaba CUPREN en ese tiempo, era la unidad de pastores o unidades pastorales de la región metropolitana, la sigla CUPREN. Entonces, ahí conocí a un montón de líderes, trabajamos en congresos que se hicieron en ese tiempo, a través de promoverlo a través de la unidad y de esta CUPREN, porque pertenecíamos a CUPREN, comunidad pastoral, y tuve el privilegio también de organizar con otros pastores un congreso de mujeres, y me tocó promoverlo en Argentina, en el sur, en el norte. Viajé bastante en ese tiempo, era joven, ahora ya a esta altura uno se cuida un poco, y fue una etapa bien bonita, y a la mano, ¿no es cierto?, a la par con la unidad pastoral también logramos hacer eventos comunales con las iglesias de Renca, eventos bien lindos, confraternidad le llamábamos nosotros. En una de ellas tuvimos y fue creo que la única que se dio, que estuvieron en cuanto a lo protocolar, no sé si usted conoce el protocolo de las comunas, tuvieron todos en nuestra esta celebración que teníamos comunidad pastoral, tuvieron todos los entes de la comuna, todas las autoridades, desde el alcalde para abajo, todo, y fue algo hermoso que se dio en ese tiempo. Y de ahí siguió la unidad pastoral trabajando año tras año. Ya han pasado bastante tiempo, me imagino el año 95, más de 30 años de poder estar ahí como unidad pastoral. Y dentro de la unidad pastoral nace otro grupo, del cual vamos a ir hablando. Increíblemente, director del grupo de la unidad de pastores de Renca. Agradecido, por supuesto, por toda esa oportunidad que Dios le abrió. Recién escuchábamos una alabanza, ya, en la pausa musical. Esta alabanza, Gracias, que interpreta Sergio Batiz. Y usted en delante mencionó precisamente esta palabra, de hablar de haber dado la gracia a pesar de todas circunstancias. Dios abre esta puerta para poder ser integrante, por supuesto, de la unidad de pastores de Renca. ¿Es difícil trabajar con pastores? No me la ponga dura. Siendo bien honesto, sincero, después ya con la experiencia que uno adquiere después de 30 años de ministerio, es difícil. Es difícil. Es difícil porque al comienzo, cuando se estaba formando la unidad, eran todos reacios a congregarse, y menos hacer un evento masivo con parte de la iglesia, porque había un pensamiento de que los hermanos se iban a ir a otra iglesia y que lo iban a conquistar por otro lugar. Van a pololear la congregación. Claro. Entonces había esa situación que incomodaba en el tiempo. Pero después nos fuimos nosotros mismos, como unidad pastoral, poniendo algunas reglas, ¿no es cierto?, un principio de acuerdo que se llamó, de que cada pastor, si veía llegar a un hermano a su iglesia que era de otra iglesia, el pastor tenía el deber, ¿no es cierto?, de consultarle al hermano qué pasaba, por qué venía a esta iglesia. Claro. Y si el hermano decía que venía enojado con el otro pastor, inmediatamente el pastor tenía que decir: hermano, vuelva a su iglesia, converse con su pastor. Entonces, ese fue un asunto Restáurese, claro, y después se viene para acá. Entonces, eso nos ayudó a no tener este éxodo de hermanos, como se dice muchas veces, que el trasvasije, ¿no? Gracias a Dios, eso nos ayudó mucho. Igual se daban situaciones, pero las menos. Porque hay gente, sabe que entre las ovejas también hay corderitos que no salen por la puerta, salen por el cerco, saltan nomás. Entonces, fue una instancia de conocernos como pastores, de conocernos,
de intimidad más, ¿no es cierto? Teníamos teníamos 2 eventos en el mes, 2 confraternidades y 2 asambleas de pastores. Entonces la confraternidad nos juntábamos con los hermanos y los eventos pastores ahí conversábamos temas puntuales, nos conocíamos un poco más y eso nos ayudó también a romper cercos que había, ¿no es cierto?, de indiferencia, cuestionamiento entre los pastores y empezamos a ser amigos, me recuerdo. De hecho, todavía hay buenos amigos y eso marca, ¿no es cierto?, porque ya no estamos peleando entre nosotros, sino que estamos apoyándonos entre nosotros para que el reino también avance y crezca. Es la idea, es lo que nosotros tenemos como desafío durante todos estos años. Y de hecho la unidad pastoral ha ido quizás teniendo un paso lento en cuanto al crecimiento y de ahí viene la otra etapa que le... Antes de ir a esa otra etapa, usted me habló de números. Estábamos hablando de que más o menos en Renca 100 iglesias, pero que la unidad de pastores más o menos reunía alrededor de 30 pastores. Estamos hablando de un 30%. Menos, sí, 30, 40. Es decir, un 70% sí. No querían participar. Usted... Esta es la última pregunta que le voy a hacer. Difícil. ¿Por qué cree que los pastores no tenían intenciones, deseos de participar en esta unidad de pastores cuando yo creo que cada pastor en su iglesia proclama de la unidad y nos llenamos la boca de proclamando la unidad, pero en la práctica no se veía porque estamos hablando del 70% que no quería participar? ¿Cuáles serían las razones, cree usted? Creo que ahora existe todavía hay un liderazgo que ha ido renovándose, ¿no es cierto? Porque yo cuando empecé era muy joven, ya a esta altura yo tengo 68 años y sigo teniendo amistades Joven con todavía. pastores de esa edad, pero han ido surgiendo pastores nuevos, jóvenes, quizás con otra expectativa en cuanto a lo que es la unidad y todo eso. Y hay un celo ministerial, yo lo veo así, hay un celo ministerial de que si yo me mezclo con ellos me voy a contaminar, por decirlo así. Entonces les cuesta y tienen esa... De hecho, hace poco conversé con un pastor, le dije, pastor, lo invito, hay un grupo de oración, hay un grupo de la unidad pastoral, dándole las 2 oportunidades. Y me dijo, no, yo prefiero estar solo. Y hay esa instancia, hay ese celo, ¿no es cierto?, ministerial que nos lleva a estar solos, no comprometerse con nada. Y a la final uno los ve como llaneros solitarios, o sea, pasan problemas y nadie los ayuda porque ellos mismos se aíslan. Claro. Pastor, ya no le pregunto más de la unidad de pastores de Renca, ya para que respire y esté tranquilo. Ahora le quiero hablar porque usted también fue director de grupo de pastores de oración de la comuna de Renca. Bueno, somos directores. Aquí hay un fenómeno que siempre lo hemos defendido. Partimos 3 pastores con este grupo de pastores de oración. El anhelo era orar para fortalecer nuestro ministerio, nuestras iglesias, nuestra familia. Incluso oramos por Chile, oramos por prosperidad, ¿no es cierto?, por unidad. Y ha nacido una amistad también, y lo que nosotros hemos cuidado de no elegir directorio. No sé si me explico. Sí. Preferimos estar 3 personas al frente. Obviamente hay uno que dirige, hay uno que administra y hay otro que el que si juntamos recursos él los cuenta y los junta. Pero no hemos nombrado directorio oficialmente porque en el momento que se nombre directorio empieza también ese asunto que hay en el hombre, ¿no es cierto?, arraigado de yo soy el presidente. El peso de la jineta. Claro, yo soy el presidente o yo soy el secretario, o yo soy... No. Y nos hemos mantenido, imagínense, llevamos 15 a 16 años ya como grupo oración. Y nos hemos mantenido en el tiempo, hemos hecho lindos eventos. Nuestro mayor evento que hacemos durante el año se llama Pentecostés, que después de Semana Santa, ¿no es cierto?, hay un proceso de 50 días y al cumplir esos 50 días nosotros hacemos el evento de Pentecostés, que es celebrar, ¿no es cierto?, el poder del pueblo salir de la esclavitud, y lo celebramos como iglesia
y nos unimos ahí, ha sido hermoso. Hemos tenido predicadores, por ejemplo, como el obispo Edito Espinosa, el obispo Salvador Pino, que falleció, también estuvo con nosotros. Tuvimos al apóstol Billy Bunter, varios nombres más que se me escapan en este momento, pero le hemos dado un realce a estos eventos para celebrar Pentecostés, que habla de avivamiento, ¿no es cierto?, que habla de retomar ese fuego del Pentecostés y poder nosotros sentirnos fortalecidos, que la iglesia va tomando ese cuerpo, esa estructura de unidad también. Ahora, cuando usted me habla de haber sido director del grupo de los pastores de oración, que comienzan 3 pastores, de los cuales no hay directiva, no hay nada, sino que ustedes 3, los 3 mosqueteros ahí al frente. Los otros pastores que lo acompañaban, estamos hablando del pastor Luis Ferrada, Sí. y el pastor Antonio González. Junto con ustedes, con el pastor Jaime Irrazábal, forman este Grupo de trío, pastores. este grupo, ya, y que encabezan por 15, 16 años, por supuesto, lo que menciona nuestro pastor. Ahora, los trabajos también comunales, yo, bueno, también soy renquino, al igual que el pastor. Renca, por ahí alguien dice Renca la lleva, ahora es Renca nomás. En la unidad de pastores sí se ha visto el trabajo del trabajo de Pentecostés, pero también gracias a la información de la Oficina de Asuntos Religiosos de la comuna, también hemos tenido eventos en la plaza. Sí, eso, bueno, 2 años que se han hecho a través de la municipalidad de eventos a nivel del grupo de unidad pastoral, que ellos aportan para darle una explicación a cómo se manejan ellos. Ellos aportan todo lo que es amplificación, toda logística, la municipalidad, y nosotros nos encargamos de hacer el evento religioso, ¿verdad?, el evento litúrgico, y se ha juntado un excelente grupo y cantidad de hermanos de la comuna en la plaza. Según lo que explicaba el alcalde la primera vez, no cualquiera hace un evento en el frontis de la municipalidad, y ellos otorgaron ese derecho para que estuviéramos ahí como iglesia. Y de hecho en el grupo de pastores, ¿no es cierto?, de la unidad pastoral, en la plaza, no sé si usted sabe, hay una piedra que se puso años atrás en recuerdo de la Biblia, y ahí está todavía ese monumento ahí que lo pusimos, y eso marca también un ente, marca un hito ahí de la comuna, de la unidad. Y este año también se hizo, pero ya se hizo en medio de la plaza, no sé si usted sabe, como un anfiteatro, ahí se hizo el evento también. Y como unidad pastoral hicieron un reconocimiento a un pastor del grupo nuestro, del grupo de oración, por su trayectoria. Así que fue bien bonito, fue bien hermoso reconocer a un pastor, un par nuestro. Bueno, nuestro pastor Jaime Irrazábal fue adquiriendo bastante experiencia en lo que era la unidad de pastores de Renca y también en el grupo de oraciones de la misma comuna de Renca. Esta experiencia, pastor, obviamente lo ha llevado a usted también a otros escenarios también. Ya por ahí también lo hemos visto participar en el Día de la Oración, también que se realizó ese día 2 de septiembre, estuvo participando, y también en algunos Te Deum que no hemos tenido la oportunidad de encontrar, ¿ya? Y es ahí donde veo yo un hombre consecuente a lo que él mismo manifestaba. El haber sido perseverante, el haber permanecido ahí en la fe, a pesar de todas las circunstancias, puedo decir con autoridad, yo lo he visto, al menos en los trabajos que se han realizado en la unidad de pastores, lo he visto presente. En la unidad de oración de la comuna, lo he visto estar ahí orando por la comuna, estar orando por los pastores de la comuna, tratando de motivar a los pastores. A lo mejor hoy día ya no son 100, a lo mejor muchos han partido, a lo mejor son menos, pero igual, no creo que estemos en la mitad. Renca es una comuna que tiene bastante iglesia, por ende hay varios pastores, y siempre he visto al pastor Jaime Irrazábal, por supuesto, promoviendo el trabajo de
de todo lo que es el ministerio a este nivel comunal. También le había preguntado al pastor cuán difícil era trabajar en la unidad de pastores y en el grupo de la oración. ¿Cuáles han sido los beneficios que usted ha podido contemplar? La oración siempre es eficaz. Partamos de esa base. Siempre la oración va a ser importante. Pero ¿cuál ha sido el beneficio con respecto a esto? ¿Cuántos pastores se están juntando todo esto? Bueno, hemos tenido varios niveles de convocatoria y quiero hacer salvedad con el eslogan que tenemos en el nombre del grupo oración que habla de sanando ministros del Señor, porque llegan muchos pastores con muchos problemas, quebrantados, enfermos, problemas a veces de separación. Y ahí el grupo, ¿no es cierto?, de pastores ha estado atento a esa necesidad. Hemos orado por esas personas y Dios ha dado una respuesta positiva. Siempre hemos visto que los pastores después vienen a dar gracias porque en el momento que llegaron al grupo de pastores, ellos se sintieron bien, se sintieron acogidos y han tenido respuestas de parte de Dios. Y eso habla, ¿no es cierto?, de que estamos haciendo empático con los pastores, de poder ayudar en un momento difícil, porque todos vivimos momentos difíciles. Yo también he vivido momentos difíciles y han sido un aporte, un soporte para nosotros y una fuerza, ¿no es cierto?, espiritual que nos alienta a seguir adelante. Y eso es nuestra mejor paga que vemos en los pastores que después vienen a dar gracias por lo que ellos también pudieron haber recibido en los momentos muy críticos de su ministerio. Escuchar al pastor Jaime Irrazábal hablar de las dos caras de la moneda, de lo difícil que es poder juntar y generar la unidad, ¿ya? Con números que él mencionó. Difícil generar la unidad, no es fácil. Los pastores tienen sus trabajos locales, tienen sus actividades locales, su trabajo hacia adentro, y a veces obviamente no está el deseo, el anhelo o el tiempo para poder participar de estas actividades que tengan que ver con la unidad pastoral. ¿Ya? Pero nos vamos encontrando con las dos caras de la moneda. Le decía, lo difícil, pero a la vez también lo gratificante que ha sido poder ser un integrante de los que ha luchado por, de una u otra forma, unir, y bajo este concepto que él menciona, el pastor Jaime, es decir, a veces ayudar a otros pastores, ¿cierto? Que están pasando momentos difíciles. Esa es una labor realmente interesante. Y soy testigo también de aquello, como el pastor Jaime Irrazábal junto al equipo del pastor Ferrada, el pastor González, han podido también de una u otra manera estar siempre orando por los ministros de Renca, orando por los pastores de Renca, pidiendo al Señor que fortalezca, que muchos de ellos también han tenido ganas de tirar la toalla. En Renca la cosa, en algunos sectores de Renca, se complica la población, es más difícil poder llevar el Evangelio, y entonces ahí está el trabajo de la unidad. Pastor, obviamente lo felicito por su labor, aprendo igual de estos 30 años de ministerio, que no han sido fáciles, que las cosas a veces no se han dado como usted las quiso, pero que a pesar de todo, usted fue insistente y permanente. Quiero que usted tiene su cámara para que usted salude, aproveche de saludar, dar gracias al Señor por ese terremoto. Salude a su esposa. No, eso ya quedó como anécdota. Aproveche de saludar a su hermosa familia, a su esposa, a sus hijos, a su congregación, a los pastores de la unidad de oración también. Bueno, antes de hacer el saludo, quiero reconocer que el estar acá, mi esposa me pregunta, ¿y por qué te invitan a ti? Yo simplemente le digo lo que siempre veo, que Dios honra a los que le honran. Amén. Y eso es mi fuerza, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Dios me ha honrado, usted fue testigo del tema del Te Deum que se hace en Renca. Dios también nos honró ahí para poder leer un tema, ¿no es cierto?, una oración. Y eso es honra de parte del Señor. Y, sí, uno puede decir que en cuanto a capacidad lo puede hacer, pero es Dios el que honra.
Basado en eso, yo saludo a mi esposa que está, ¿no es cierto?, en casita, junto a mis 4 hijos, a Cristian, a Alex, a Vanessa y a Catherine, que ya ellos me han dado 10 nietos. Y gracias por ello, porque han sido mi fortaleza ahí en cuanto al ministerio. También saludar a la congregación que nos apoya, ¿no es cierto? Hay hermanos muy fieles ahí, les bendigo, porque sin ellos, ¿no es cierto?, no podemos hacer iglesia. Y también saludar, ya al despedir este momento de entrevista, saludar a la unidad pastoral de Renca, a su presidente, el pastor Jaime Hernández, al grupo Oración, ¿no es cierto?, que componemos el pastor Antonio González, el que habla, y el pastor Luis Ferrada, y se nos ha sumado un pastor más, que es el pastor Hugo Martínez, que también le saludamos en el Señor. Así que doy gracias, amado Carlito, capellán, por esta entrevista, y gracias por toda su atención y ser, ¿no es cierto?, un amigo, un compañero de milicia. Lo vemos siempre en el grupo Oración, y gracias, Señor, por esto. Agradezco esta oportunidad y vuelvo a repetir, Dios honra a los que le honran. Agradecido, pastor Jaime Irrazábal, gracias por aceptar la invitación. La Comisión de Capellanes se siente honrada también por contar con su testimonio. Y bueno, tenemos esa cámara donde nos vamos a despedir. Yo quiero estrechar su mano. A ver si sale ahí. Ahí estamos. Y darle muchas gracias. Nos despedimos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Gracias por Bendiciones. compartir Dios les la bendiga. entrevista de la semana. Gracias.